presidente Danilo Medina en su discurso planteó un conjunto de metas, objetivos para estos próximos 4 años de su gobierno. Él comenzó hablando, en primer lugar, de lo que fue el desempeño en estos últimos 4 años, habló del crecimiento de la economía, señaló que si todo termina como se prevé en el año 2016, se estaría creciendo por encima del 7%, es decir, que durante 3 años consecutivos la economía dominicana estaría creciendo en promedio 2 puntos porcentuales por encima de lo que es la tasa de crecimiento potencial de la economía, que es 5%. A ese ritmo de crecimiento se crea suficiente empleo como para absorber toda la mano de obra que entra anualmente al mercado laboral, es decir, que disminuye la desocupación. Y el presidente señaló que se crearon más de 430,000 puestos de trabajo en los últimos 4 años y esto obviamente que favorece el aumento del ingreso de la población. Y ese aumento del ingreso de la población ayuda a disminuir la incidencia de pobreza. En los últimos 4 años se observa una reducción de la incidencia de pobreza, que es la cantidad de pobres sobre el total de población, de 10 puntos porcentuales al pasar de 42 a 32% la incidencia de pobreza. Hay que recordar que en el año 2003, 2002 se tenía ese tipo de nivel de pobreza en la República Dominicana. También el presidente señaló que al aumentar el nivel de ingreso de la población, pues aumentó el porcentaje de clase media en el país, pasó de 20% a 30%, y esto es un entorno de estabilidad de precios, un entorno en el cual la tasa de inflación se mantuvo alrededor del 2.5%, que está por debajo del límite inferior de la meta de inflación actual, que es 4% más menos 1, es decir, que va desde 3% a 5%. Y también de un entorno de cuentas externas, donde se ha reducido de 6.6% el déficit a alrededor de 2.0 o 1.9% el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Y esto ha ayudado a reducir lo que es el riesgo país. El riesgo país ha disminuido y esto ha favorecido que la República Dominicana, al tener una menor prima de riesgo, pues pueda colocar bonos soberanos a menores tasas de interés. Y todo esto es el resultado de un manejo responsable de las finanzas públicas. Hay que recordar que en el año 2012 el déficit fiscal, el déficit del gobierno general era 6.6% del Producto Interno Bruto y en la actualidad está por debajo del 3%. Y se prevé que las autoridades continúen ese proceso de consolidación fiscal porque hay que reducir la deuda pública. Hay que recordar que la deuda en la actualidad equivale a un 50% del Producto Interno Bruto y habría que disminuirla a 35% en un periodo de 7 u 8 años, lo cual significa que hay que disminuir por lo menos en 2 puntos porcentuales adicionales el déficit de las finanzas públicas. Ahora, con relación a los objetivos, el presidente dijo que iba a continuar reduciendo la incidencia de pobreza, 32%, aun cuando implica una disminución de 10 puntos con relación al nivel del año 2012. A pesar de eso, pues 32% es alto. 32% es que cada 10 dominicanos, más de 3 están viviendo en pobreza. Y eso es inaceptable desde el punto de vista de una sociedad que está creciendo 7%, una sociedad que crea oportunidades para la población, una sociedad que le brinda la capacidad para que las personas puedan mejorar su nivel de ingreso. Ahora bien, para poder reducir la pobreza es indispensable modificar el sistema educativo. Y ahí yo creo que está uno de los grandes retos del presidente. Uno de los grandes retos es modificar el sistema educativo para que ese sistema educativo público saque un producto, saque un estudiante que sea capaz de poder generar ingresos que estén por encima de la línea de pobreza. Ese es el objetivo. Lamentablemente, en la actualidad, la mayor parte de los estudiantes que salen del sistema educativo público lo que obtiene es un nivel de ingreso de salario mínimo. Y con un nivel de ingreso de salario mínimo no está con posibilidades de vivir por encima de pobreza. Por eso el presidente habló de que hay que romper lo que es la pobreza intergeneracional. Es decir, pobreza intergeneracional es cuando usted nace en un hogar pobre y usted termina viviendo como adulto en un hogar pobre también, replicando la pobreza. Hay que romper eso. Y lo primero, hay que invertir en educación. El presidente señaló que va a poner mucho énfasis, ya que resolvió el problema de la falta de aulas en estos 4 años, y eso nosotros lo señalábamos aquí en Tecnopol, cuando otros estaban criticando la política de inversión en educación, específicamente en infraestructura,
escolar, mientras otros lo estaban criticando, nosotros señalamos que ese era el primer elemento que había que alcanzar. El primer objetivo que había que alcanzar era resolver el problema de la falta de aulas para poder tener una oferta educativa en tanda extendida que sea de mucha mayor calidad. Entonces, el presidente resolvió, ya habría que simplemente construir algunas aulas para mantener el ritmo de demanda adicional de aulas por parte del crecimiento poblacional, pero ahora lo que hay que invertir en los maestros, hay que invertir masivamente en la calidad del magisterio, pero hay que hacerlo de forma inteligente. No solamente es invertir dándole, por ejemplo, mayores salarios, entrenamiento, dándole mejores condiciones para enseñar, no. Hay que hacerlo vinculando esos insumos que se le van a dar a los maestros con unos resultados. ¿Cuáles resultados se quieren? Los resultados vinculados con el desempeño escolar. Hay que tratar de que el niño se le pueda medir, cuantificar lo que es su avance y relacionarlo con los insumos que se están utilizando. De tal manera que se diga, bueno, los maestros que recibieron un tipo de educación de posgrado o un diplomado, lograron que los niños mejoraran su nivel de educación, su nivel, por ejemplo, promedio de las notas en matemáticas, en lenguaje, en física. ¿Lo lograron? Entonces, eso significa que hay definitivamente una relación causal entre los insumos que se están utilizando y que se están financiando con nuestros recursos, con nuestro dinero, bolsillo, sale en forma de impuestos, dinero y se coloca como insumo en el sistema educativo. Si eso se traduce en que los niños aprenden más, entonces eso es algo positivo. Entonces eso el presidente señala que lo va a tratar de lograr, que mejore la calidad del maestro, para que entonces los niños sean capaces de absorber más conocimiento. Si un niño es capaz de absorber más conocimiento en primaria y bachillerato, primero, si lo hace en primaria, logra quedarse más fácilmente en la escuela. Es decir, que baja la tasa de deserción, que es muy alta, principalmente en los muchachos. Las muchachas es también importante, pero no es tan alta como los muchachos. Los muchachos abandonan muy fácilmente, pero si es un buen estudiante y está aprendiendo, se va a quedar en la escuela. Y si los muchachos aprenden y se quedan en la escuela, pueden luego ir a la universidad o pueden ir a escuelas técnicas, pero con un nivel de formación que le permita generar buenos ingresos en el futuro. De tal manera que si se logra mejorar la calidad del maestro y sus enseñanzas, se lograría traducir esto en unos niños con una mayor probabilidad de quedarse en la escuela y con una mayor probabilidad de colocarse posteriormente en una trayectoria de educación que le permita generar unos ingresos mucho mayores que lo que se establece en la línea de pobreza. Así que si se quiere disminuir la incidencia de pobreza en la República Dominicana, hay que invertir en el magisterio, hay que invertir en el sistema educativo para lograr que ese sistema educativo sea un sistema educativo que tenga un producto final, que es el estudiante, capaz de absorber una mayor cantidad de información y formación. Así que, además de todo lo que implica entrenamiento a los maestros, incremento de los salarios a los maestros, darle mayores equipos a los maestros, darle mayor elementos pedagógicos a los maestros, además de todo eso, hay que evaluarlos. Hay que evaluar su desempeño con relación a lo que están aprendiendo los niños. Entonces, ese es un punto ahí importantísimo que nosotros estamos totalmente de acuerdo con el presidente de que se necesita para poder mejorar lo que es el nivel de ingreso promedio de la población y la distribución de los ingresos. Si logra mejorar la calidad de la educación pública, estaríamos creando un entorno que mejore el nivel de ingreso de los segmentos de menor poder adquisitivo. Si logramos mejorar las oportunidades de educación de los más pobres, lograríamos que esa masa de personas pueda mejorar su nivel de ingreso de forma global y de esta manera la distribución de los ingresos en la República Dominicana mejoraría. Tendríamos una sociedad más justa. Ahí reside la importancia de la inversión en educación pública. Si tenemos una buena educación pública, mejora la distribución de los ingresos. ¿Qué significa eso? Mejora el nivel de ingreso promedio, pero al mismo tiempo la desigualdad disminuye. Y al disminuir la desigualdad, tenemos una sociedad que es más justa, menos delincuencia, tenemos una sociedad como la tienen países desarrollados. ¿Por qué? Si Singapur y República Dominicana tenían el mismo patrón económico en los años 60, ¿por qué Singapur hoy
tiene 10 veces el nivel de ingreso per cápita que República Dominicana, simplemente porque supo invertir en educación, supo tomar recursos de los contribuyentes, convertir esos recursos en el mejor sistema educativo de toda la región y generar lo que tiene hoy día, una mano de obra altamente capacitada, una mano de obra capaz de generar ingresos elevadísimos que son considerados como ingresos de países altamente desarrollados. Vámonos a la pausa.